Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor por la oportunidad de poder estar acá, hermanos, compartir la palabra, de poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Hoy quiero hacer algo tal vez un poquito diferente y tome su asiento, hermano. Tome su asiento. Yo le digo cuando nos ponemos de pie para lo de la palabra, ¿sí? Damos gloria al Señor, amén, iglesia. ¿Cómo se siente? ¿Bendecido? Amén. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Damos gracias a Dios, como decía, por esta oportunidad y poder compartir este tiempo con ustedes. Quiero hacerle un par de preguntas para iniciar. Número uno. ¿Se está preparando ya usted para el 31? ¿Se está preparando para el 31 usted? ¿Sí? ¿Para celebrar ese día? ¿Cómo que no? ¿Verdad que sí? ¿Cómo que no? Tenemos que celebrar ese día. ¿Amén? Bueno, no solo porque sea un día bendecido por Dios, porque ese es el día que el Señor hizo. Usted siempre tenga en mente esto, hermano, ¿sí? El creador de todo lo bueno es Dios. Y como en esta vida lo que tenemos, todo es bueno, es todo dado por Dios. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene ¿de quién? Del Padre de las luces. Amén. Entonces, como veo que algunos están así, no saben si van a celebrar el 31 o no lo van a celebrar, quiero hacerle otra pregunta. ¿Ustedes cuántos han escuchado hablar sobre algo que se llama las 5 solas? Las 5 solas. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso alguna vez? No. ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el día de la Reforma Protestante? ¿Sí? Pues es que eso es lo que se celebra el día 31 de octubre, el día de la Reforma Protestante. Seguro usted dijo, ¿qué le pasó al hermano? Ahí se le metió el chamuco, ¿verdad? Porque va a celebrar el día de Halloween. No, yo no estoy hablando de eso. No hablo de eso. O sea, no veo ni la necesidad de decir, un cristiano no celebra Halloween. No veo la necesidad de decir eso, ¿saben por qué? Porque eso tiene que ser así. Amén. Así tiene que ser. Usted y yo no debemos ni pensar en eso. No debemos ni pensarlo. Porque no proviene de Dios. No es algo que Dios nos esté exigiendo, o pidiendo o motivando a hacer. ¿Sí? Entonces, para iniciar, ¿verdad? Bueno, la otra pregunta que le iba a hacer. Sobre el instrumento que Dios usó para esa reforma protestante. ¿Alguien ha escuchado hablar de Martín Lutero? ¿Sí, verdad que sí? Ok, entonces, antes de ir un poco a la palabra y a desenmarañar un poco todo esto, quiero contárselo así como a modo de una historia rápidamente. Dice que el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero coloca 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Me perdonan porque no sé alemán, ¿verdad? Entonces, no sé si se dice así o cómo se diga. ¿Qué era ese lugar? Ese lugar era una iglesia, pero también era una universidad donde este señor Martín Lutero impartía sus clases. ¿Por qué los pegan en la puerta de ese lugar? ¿Por qué las pegan en la puerta de ese lugar? Los que fueron o fuimos católicos seguramente se acordarán que cuando uno llegaba a la iglesia, en las puertas de la iglesia pegaban rótulos del turno, pegaban rótulos de un montón de cosas. ¿Sí? Como antes no existía nada de eso, las redes sociales, ese era el muro. ¿Sí? Donde la gente llegaba a colocar sus anuncios y a colocar todo para que todas las personas del pueblo se enteraran lo que iban a hacer, lo que iba a pasar, toda esa cuestión. Entonces, por esa razón, este hombre pega esas 95 tesis
ahí en esa puerta de esa iglesia, ¿verdad? Que también, como le digo, era una universidad. Y dice que para este año se cumplen 507 años, ¿verdad? De este gran acontecimiento que dio lugar a la iglesia protestante o reformada. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué razón ese hombre hace eso? ¿Por qué razón ese hombre hoy pega esas 95 ideas en esa puerta de ese lugar? Le voy a dar 3 puntos rápidos, hay más, pero le voy a dar 3 nada más por razones de tiempo. Número 1, dice que en ese tiempo la iglesia estaba pasando por momentos donde había demasiada corrupción. ¿Sí? Había corrupción en la iglesia, ¿verdad? En aquellos años se practicaba algo que hoy en día se conoce como el simonismo. ¿Qué es el simonismo? Simonismo es creer que usted por medio de la plata puede comprar un don de Dios. ¿Se acuerda Simón cuando habla con los apóstoles? Simón el mago, y le dice, yo le voy a dar plata, pero ustedes oren por mí para que sobre mí venga también el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Se acuerda esa historia que está ahí en la Biblia? Pues eso sucedía mucho. La gente podía comprar posiciones, la gente podía comprar dones, podía comprar muchas cosas a través del dinero. Suena como hoy en día algo parecido, ¿verdad que sí? Todavía suena algo parecido. Número 2, había una falta de piedad hacia la misma iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que los dirigentes de las iglesias en aquellos años abusaban de los feligreses, abusaban del pueblo de muchas formas, ¿verdad? Número 3, también sucedía algo que se llamaba venta de indulgencias, ¿verdad que sí? Venta de indulgencias. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vendían era el perdón de Dios según ellos. Entonces usted pagaba no sé cuántas monedas, 3, 4 monedas, y usted podía comprar el perdón suyo, el perdón de un familiar, incluso el perdón de un familiar que estuviese muerto porque estaba en el purgatorio. Podía comprarlo, ¿verdad? Y la razón de esas ventas era porque el señor Papa que había en ese tiempo, León X, quería construir la Basílica de San Pedro. Y él quería construir esa iglesia y dijo, ¿de dónde sacamos dinero? ¿De dónde sacamos dinero? Del pueblo. Esto último dice que fue lo que desencadenó la reforma protestante, la venta del perdón de pecados y la salvación, ¿verdad? Y como todo en la vida, hermano, tenían que buscar a una persona que fuese hábil para el negocio, que fuera buen negociante, ¿verdad? Y consiguieron a un sacerdote que se llamaba Johann Texel, que era buen negociante, número 1 para hacer negocios. A ese hombre le vendía arena a la gente del desierto. Y él tenía un lema, fíjense qué lema más bonito y más inspirador y más cristocéntrico, ¿verdad? Y él decía, tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. ¿Sí? Sí, claro. Entonces no había quien no pagara sus 2 moneditas para comprar el perdón de la abuelita que tenía 20 años ahí metida en el purgatorio o 50 años ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Por esta razón es que este hombre Martín Lutero pega esas 95 tesis en la puerta de la iglesia. Y estas 95 tesis surgen de lo que se conoce como las solas de la reforma. Obviamente en aquel tiempo fueron 95 ideas que él pegó en esa puerta, pero al pasar de los años esas 95 ideas se fueron transformando hasta convertirse en algo que hoy llamamos las 5 solas. ¿Sí? No fueron así que él dijo voy a pegar 5 solas, sino 95 tesis, ¿verdad? Dice, estas solas son y han sido la base de la iglesia cristiana evangélica.
Es la base, hermano. Lo que estamos hablando es el fundamento o los fundamentos de nosotros como iglesia. Usted ahorita se va a dar cuenta de lo que le voy a ir diciendo. Dice que se convirtieron con el paso de los años en el fundamento. Aunque tenemos que reconocer que está en peligro en muchas iglesias. ¿Qué quiero decirle con esta última frase? Que sí, hermanos, sí. Hay muchos lugares donde la cosa ha ido cambiando, ¿sí? Donde han ido incorporando ideas, ideas que no vienen de Dios, ideas que no vienen de la palabra de Dios. Por difícil que nos parezca a nosotros entender o creerlo, hay lugares donde se ha ido corriendo la palabra de Dios a un lado y se le ha dado más valor y más preponderancia a otras cosas que no son la palabra del Señor. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Entonces eso ha ido sucediendo y está sucediendo hoy en día en muchas iglesias, ¿verdad? Dice que Martín Lutero era un fiel lector de la palabra de Dios. Él era un fiel lector de la palabra de Dios. Pero en él pasaba algo, hermanos, ¿sí? Él no podía tener paz. Él no se sentía en paz con Dios. Él no podía recibir el perdón que Dios daba a todas aquellas personas que confiesan sus pecados delante de Dios y Dios les otorga perdón, su perdón. Él no podía sentir esa paz, ¿verdad? Hasta que él, metido con la palabra de Dios y con el Señor, lee un versículo. Usted escuchaba la frase cuando la gente dice: ay, hermano, es que ese versículo fue como un rema. La gente suele decir esa palabra, ¿verdad que sí? Solimos decir eso más que todo cuando creemos que aquel versículo nos está hablando a nosotros en primera persona. Amén. En primera instancia, cuando usted lo lee y usted sabe que fue dicho para muchas personas, pero usted en ese momento dice: Dios me habló a través de esa palabra. ¿Cierto? Solemos decir esa frase para eso. Y es ahí donde Martín Lutero encuentra este versículo. Vaya conmigo ahí a la palabra del Señor. O encuentra no, porque ya él lo había leído muchas veces, pero en ese momento él sintió que Dios le hablaba a través de ese versículo. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, en el versículo 1. Y ahora sí, con toda reverencia, nos vamos a poner de pie para leer la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Romanos 5:1. Dice la palabra del Señor, leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Justificados pues por la fe. Qué lindo, hermano. Qué lindo. El día en que usted y yo nos quitamos esa mochila de pecados que cargamos. ¿Cómo eso siente, hermano? El día en que usted y yo nos deshicimos de ese bulto cargado de pecados, de inmundicia, cargado de corrompición, ¿verdad? Y pudimos tener y experimentar en nuestro corazón paz para con Dios. Ya no nos sentíamos perseguidos, ya no nos sentíamos amenazados, ya no nos sentíamos tristes. Esa sensación, hermano, que en algún momento todos hemos pasado, que usted de pronto hace algo y se le olvida aquello, pero al instante usted vuelve a pensar y se acuerda de esa situación y otra vez vuelve a sentir congoja, otra vez vuelve a sentir tristeza en su corazón, vuelve a sentir dolor en su corazón. Y de pronto usted hace otra cosa y se le va por un momento, pero esa sensación de no tener paz, de no estar claro con Dios, de no estar seguro con Dios, vuelve a nosotros. ¿A poco eso no fue lindo, hermano? ¿A poco eso no fue especial para nosotros? Dice la palabra del Señor ahí
justificados por, ¿qué dice? Por la fe. Y es cuando este hombre empieza a decir, entonces, ¿de qué sirve hacer ese montón de sacrificios? ¿De qué sirve hacer ese montón de cosas? ¿De qué sirve hacer todos esos sacrificios si aún haciendo todo eso no ha encontrado paz con Dios? ¿De qué sirve hacer tales cosas? Observar algo que se hace en la Iglesia Católica, la observación de reliquias. ¿Sí? Por cada año, por cada vez que usted va y observa el ombligo cortado de Jesús en una iglesia ahí donde esté, tiene 20 años de perdón. ¿Me parece loco eso, hermano? Es que así es. Así sucede. Justificados pues por la fe. Por la fe. Dice, tenemos esas dos palabras, esas tres palabras, hermanos, son especiales, deben ser especiales para nosotros. ¿Sí? Porque dice, tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Algo que no todos, amado hermano, amada iglesia, todos pueden disfrutar hoy. Solamente aquellos que se han arrepentido, que se han vuelto a Dios, que han dejado a un lado su vida en el pasado y se han vuelto de sus malos caminos, pueden experimentar paz para con Dios. Amén. Y sigue diciendo, ¿por medio de quién? Por medio de mi esfuerzo, por medio de lo que yo puedo hacer, por medio de mis creencias. No, es que existe solamente un camino. Amén. Solamente un camino, y dice ahí, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo que está diciendo es gracias al sacrificio hecho por Cristo, es que yo hoy tengo paz con Dios. Gracias al sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, dice la palabra. Dice la palabra también que todos los sacerdotes están todos los días presentando sacrificios que no pueden limpiarnos, que no pueden borrar nuestros pecados, pero Cristo, el Cordero perfecto de Dios, presentó un sacrificio una vez y para siempre. Amén. El sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto por los imperfectos. Ese soy yo. Ese soy yo, hermano. Los imperfectos. Ese soy yo. Gloria al Señor. Hay otro versículo también que también he mencionado, bueno, he mencionado muchos, pero por este señor Martín Lutero, en Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio, ¿sí? Retrocedamos un poquito. ¿Qué significa Evangelio? Un Evangelio es una buena noticia. ¿Y a quién no le gustan las buenas noticias, hermano? ¿Ah? Usted le dice, le traigo dos noticias, una buena y una mala. No, déjese la mala y vuelve la buena. ¿Verdad? Porque en la buena noticia, dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela, oiga, escuchen, por fe. Por fe. Y para fe. Y como está escrito, allá en el libro de Habacuc, que es donde empieza, donde está mencionando ahí, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? O sea, mas el justo por la fe es el que va a alcanzar la salvación. Ok, gloria al Señor. Esa es a manera de introducción, hermanos. Le decía que esas 95 tesis fueron evolucionando y se convirtieron en lo que quiero compartirle en esta mañana.
que así se llama. Usted lo puede buscar ahí en internet y usted lo va a encontrar. Usted pone 5 solas y ahí le va a salir toda la información. Y esa primer sola, ¿sí?, es lo que Martín le estaba reclamando a la iglesia de aquel entonces. Y le decía, tenemos que volvernos a la palabra. Tenemos que dejarnos de historias, de cuentos, de poesía, porque en muchos lugares eso es lo que se hace, hermano. Historias, cuentos, poesías, visiones, ¿sí? Lugares donde la persona encargada dice, es que Dios me dio esta visión y quiere aplicársela a todos. ¿Me explico, hermanos? Lo que le está diciendo Martín a la iglesia, o lo que estaba diciendo en aquel momento es, tenemos que volvernos a la palabra. Y esta sola se llama solo escritura. Así se llama esta primer sola. Sola escritura. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Vayamos un momentico al libro de Mateo. En el capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y vamos a ilustrarlo con esta historia, hermano. Versículo 1 al 6. Vamos a ilustrarlo con esta historia de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo acá este primer punto? Que nada puede estar por encima de la palabra. No hay nada que pueda estar por encima de la palabra. Y entonces encontramos en el capítulo 15, en el versículo 1, encontramos a Jesús. Y dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan? Oiga lo que dice, oiga lo que le están reclamando al maestro, quebrantan la tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Vamos a definir, lavarse las manos antes de comer es una buena costumbre. Nadie pone en duda eso. Sigue diciendo, verso 3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis, oye qué diferente, el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Me está siguiendo? Verso 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Usted y yo reconocemos y entendemos que eso que acaba de mencionar el Señor Jesús, eso es palabra de Dios. Dígalo también, te alabamos, Señor. Sí. Está bien, alabar al Señor por su palabra, no. Yo no veo nada extraño en eso. Sigue diciendo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irreprensiblemente. Verso 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, dice, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. ¿Qué pasaba, hermano? Le pongo en contexto ahí. Cuando en aquel tiempo alguien usaba esa frase ahí en otro evangelio, dice que eso se llama corbán. Corbán era decir, esto que tengo es para dárselo a Dios. Entonces ya no estaba obligado a ayudar a su madre o a su padre, ¿verdad? Con ese dinero. Pero eso no estaba en la palabra de Dios. Eso no existía. Sigo leyendo ahí, versículo... ¿Dónde quedamos? En el 6, ¿verdad? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces vamos a hacerlo así, hermano. Vean, pongamos una balanza. Dios les está hablando. Aquí está lo que Dios dijo en su palabra. Y esto tiene que ser así. Honrará el hombre a su padre y a su madre. Esto está en una balanza. Pero a este otro lado tenemos la tradición. ¿Qué pesa más? ¿A qué lado debe inclinarse la balanza? ¿Al lado de la tradición o al lado de la palabra? Al lado de la palabra. Así la tradición la haya dicho quien sea. Quien sea quien lo haya dicho. Así que haya establecido esa tradición
Está por encima de la palabra. Entonces, voy a avanzar aquí un poquito rápido, hermano. Dice así: solo escritura significa que la escritura, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra suprema norma de fe y conducta. Debemos regirnos, guiarnos, dirigirnos por lo que dice la palabra de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Por lo que dice la palabra de Dios, antes que las tradiciones, antes que las visiones, antes que los sueños, antes que muchas cosas, hermano. Por lo que dice la palabra de Dios. Dice acá: no hay ningún problema en que leamos un libro, en que leamos un comentario. Es bueno ser instruido y enseñado en las cosas de Dios. No hay ningún problema en leer y estudiar, pero siempre leemos todo a partir de las Sagradas Escrituras. La Escritura es el juez, la Escritura juzga todo lo que leemos. De pronto usted se consiguió un libro porque alguien le dijo: verás qué bonito este libro, ay, verás qué interesante, y a mí me habló Dios y a mí me cambió la vida este libro, ¿sí? Y de pronto usted dice: yo quiero averiguar también, y compra el libro, y de pronto usted empieza a leer y dice: qué lindo lo que dice, me encanta, aleluya, gloria a Dios. Y estoy leyendo el libro y estoy viendo el libro, pero de pronto usted se da cuenta que lo que dice el libro no va acorde con lo que dice la palabra. ¿Qué hace usted? ¿Ignora la palabra porque el libro le hizo sentir cosas muy lindas? ¿Ignora lo que dice la palabra porque el libro le enseñó cosas muy lindas? La palabra de Dios debe ser el filtro por el cual pasemos todo en la vida, hermanos. Gracias, hermanos. Todo en la vida. Ninguna tradición o idea humana está por encima de la palabra de Dios. Ninguna tradición, ninguna idea humana está por encima de la palabra de Dios. Ahora, si esa idea o esa tradición se apega a lo que dice la palabra de Dios, hay otro gallo canta. Así haya dicho por un pastor, por un sacerdote o lo que fuera, la palabra de Dios está por encima de cualquier idea, pensamiento, si ella no lo aprueba. Nosotros creemos que la palabra de Dios está en lo correcto. Amén. Por favor, iglesia. Por favor, iglesia. Nosotros creemos que la palabra de Dios está en lo correcto, en todo lo que enseña. En todo está en lo correcto, hermanos. Nosotros podemos equivocarnos. Amén. Los pastores se pueden equivocar. Los sacerdotes, los ministros se pueden equivocar. Pero la palabra de Dios nunca se va a equivocar. Ahora usted y yo no podemos ser selectivos y decir: esto me gusta, esto no me gusta, mejor le arranco la página a la Biblia porque esto no me parece. No podemos ser selectivos. Si no te gusta, no te gusta. Pero eso está indicando algo, hermano. Eso está indicando algo. Que hay una área en nuestra vida que está renqueando, que está cojeando. Amén. ¿Sí? Eso significa, amados hermanos, la palabra de Dios está por encima de todas las tradiciones humanas. ¿Por qué cree usted, hermanos, que hay tantos movimientos hoy en día, tantos movimientos dados a querer cambiar la Biblia, a querer cambiar la palabra de Dios? ¿Por qué cree usted que existen tantos esos movimientos? Y que hay gente que dice: no, hombre, la Biblia es un libro prehistórico, ya eso no funciona, está desfasado, está fuera de contexto, es un libro prehistórico, ya eso no sirve, eso era para aquellas personas. No. La Biblia, la palabra de Dios sigue estando vigente hoy en día. Sigue estando vigente y ella está por encima de las tradiciones humanas. Voy a obviar algunos versículos, hermano, por razones del tiempo, ¿verdad? Entonces, esta primer sola, ¿cómo se llamaba? Solo Escritura.
Es lo que Martín le decía a la iglesia de aquel tiempo, le decía, tenemos que volvernos a la palabra. Ahora, muy convenientemente, la iglesia de aquel tiempo no quería que la palabra de Dios llegara a alcanzar a todas las personas, que estuviesen en un idioma donde todos pudieran leer y todos pudieran entender. Ellos querían mantenerla ahí en el latín, porque el latín es el idioma sagrado para leer la Biblia. Si usted no sabe latín, no puede leer. Bueno, por lo menos eso decían ellos. ¿Sí? Y Martín decía, no, la palabra de Dios tiene que estar al alcance de todos. Que la pueda leer un erudito, que la pueda leer un preparado, un universitario, como que la pueda leer un campesino, que la pueda leer una persona humilde y sencilla, tal vez sin mucha preparación, sin mucha educación, que pueda leer la palabra de Dios. La iglesia decía, no, que no lean, que no aprendan. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el que sabe puede manipular a los que no saben. Por eso es que yo necesitamos saber, aprender, conocer. Sigo, hermano, voy deprisa. La segunda sola se llama solo por gracia. Solo por gracia. Solo por gracia. ¿Qué significa eso? Vayamos ahí a Efesios. En el capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. ¿Ya llegó? Amén. Versículo 4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ve que no es simplemente un refrán, sino que la Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Alguien dice amén? Amén. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pongan atención a esta última frase: según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué nos escogió Cristo? ¿Por qué te escogió Cristo? ¿Por qué Cristo te escogió, amado hermano, hermano? ¿Por qué Cristo tuvo misericordia de ti? ¿Por qué? Porque tú sí valías la pena, ¿verdad que sí? Porque tú eras muy bueno. ¿Ah? Porque dentro de toda tu familia tú sobresalías, eras el mejor. Por eso te escogió Cristo. Por el puro afecto de su voluntad. Cristo nos escogió no porque fuésemos los mejores, no porque éramos los más guapos, porque, bueno, yo no sé usted, pero, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué nos escogió Cristo? No lo sabemos, hermano. Fue porque Él quiso. Fue porque Él quiso sacarte de donde te sacó. ¿Cuántas otras personas usted conoce que están ahí todavía, mi hermano? Que están ahí. ¿Cuántas personas usted conoce que están ahí? Y muchos de ellos dicen: yo quiero salir, yo quiero dejar esto, quiero cambiar, y no pueden. Y no salen de ahí. Pero ¿por qué Cristo te permitió salir a ti? ¿Por qué Cristo te escogió a ti? Por el puro afecto de su amor. Porque te amó, nada más. No porque fuésemos mejor que nadie, porque ni lo éramos ni lo somos. No éramos ni somos mejor que nadie.
Y yo creo que aquí, amados hermanos, es donde usted y yo debemos levantar la mano, cerrar los ojos y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo no entiendo, Señor. ¿Cuántas otras personas se perdieron, amada iglesia, en esos caminos donde usted y yo anduvimos? ¿Cuántas personas se perdieron? ¿Cuántos murieron borrachos? ¿Cuántos murieron drogados? ¿Cuántos murieron haciendo loco? ¿Cuántos murieron? Pero Cristo tuvo misericordia de ti. Y te permitió que hoy usted y yo estemos acá delante de Él. Y como dice el título de este punto, solamente por gracia. Solamente por gracia. Dice, la sola gracia nos enseña que la salvación del creyente se debe exclusivamente a la gracia, al beneplácito, a la voluntad amorosa de nuestro Dios Todopoderoso. Él nos salva por gracia. Esto quiere decir que la salvación no es un mérito humano. Usted y yo no hicimos méritos, no hicimos puntos. Usted y yo no calificábamos. Pero Cristo nos salvó. Cristo nos salvó. Ahora que somos salvos, entonces sí tenemos que tener obra, porque hay un conflicto ahí, hermano. Todavía hay cristianos evangélicos que creen que tienen que ganarse la salvación. Y si usted es de esos que está pensando que tiene que ganarse la salvación, que tiene que hacer cosas para ganarse la salvación, déjeme decirle que todo su esfuerzo no va a alcanzar. Porque usted no se la va a poder ganar. Amén. Usted y yo no vamos a podernos ganar esa salvación. Porque la salvación es un regalo dado por Dios. Es un regalo dado por Dios. ¿Sí? No es como en el tiempo de Martín Lutero, donde la tradición de ese tiempo le decía, es que tienes que subir por la escalera que subió Cristo. ¿Sí? ¿Se ha dado cuenta de eso, hermano? La escala santa. La misma escalera donde subió Jesús a encontrarse con ¿cómo se llama el romano? Pilato. Pilato, la verdad que sí. La misma escalera. 28 escalones tiene. Y por cada escalón son 10 años. No. Es que no. No, hermano. Las obras en nuestro caso como cristianos evangélicos no aplican para la salvación. Pero las obras sí indican, sí quieren decir que usted y yo hemos alcanzado la salvación. Es el producto de un corazón renovado, es el producto de un corazón transformado, es el producto de un corazón rendido a Dios, amada iglesia. Amén. Es el producto, no es para la salvación. Es lo que produce la salvación en nosotros. Amén. Si la salvación fuera por mis obras, nosotros tendríamos de qué gloriarnos, ¿cierto? Si la salvación fuera por nuestros méritos, porque yo sí soy bueno, hermano. Yo sí soy bueno. Yo sí he sido bueno. ¿Sí? Y además, usted le pregunta a cualquier persona allá afuera en la calle, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Cuál cree que sería la respuesta? No, pero usted es una buena persona. Usted es una buena persona. Usted no le hace daño a nadie. Usted no, ¿verdad? Ese es el concepto que hay, hermano. Pero ese no es el concepto verdadero. Porque si la salvación fuera por nosotros, por mis obras, nosotros tendríamos de qué gloriarnos. Sería nuestro propio esfuerzo. Entonces no vamos a no necesitaríamos a Cristo. Pero como es por pura gracia, amada iglesia, Él recibe toda la gloria. Él recibe la gloria. ¿Por qué? Porque es por gracia. Es un regalo. ¿Sí? Es un regalo que usted y yo no merecemos. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, ahí donde estamos, en los versículos 4 y 9.
Anoche estuvimos ahí compartiendo un poquitillo ahí con los varones. Y los agarré como de conejillo de dientes ahí. Son bromas, hermanos, son bromas. Capítulo 2 de Efesios, versículo 4. Escuche cómo lo dice. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie... Está claro, ¿verdad que sí? Está clara la palabra, está clara. No es por obras, ¿sí? No son por obras. Las obras vienen después. Nuestras obras tienen que venir después. Solo escritura, solo gracia. El tercer punto se llama solo Cristo. Solo Cristo, amado hermano, hermana. Amén. Solo Cristo. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios capítulo 5. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Vea lo que dice la palabra del Señor. El que no conoció pecado, o al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo Cristo. Esto encierra, amados hermanos, esta idea encierra de que Cristo es el único. Cristo es el único, todo suficiente Salvador. Amén. Todo suficiente Salvador. En la salvación no hay más intermediarios. No hay santos, no hay vírgenes, no hay nada, hermano. Es Cristo. ¿Por qué? Porque el versículo que acabamos de leer, ¿sí? El versículo que acabamos de leer nos está hablando de una imputación. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El pecado nuestro fue depositado ¿sobre quién? Sobre Cristo. Él llevó nuestro pecado, tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar en la cruz de Calvario. Aunque Él era perfecto, dice que Él no conoció pecado. Él llevó nuestros pecados. Él tomó mi lugar. A Cristo se le imputaron ¿qué? Mis pecados, mi culpa, mi vergüenza. Todo vino sobre Él. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. La santidad, la justicia de Cristo fue imputada a nuestra vida. Vino sobre nuestra vida, hermano. Ese es el lugar que toma Cristo en la cruz. Al que era santo, al que era perfecto, al que no conoció el pecado, dice, se hizo un pecado por nosotros. Cargó nuestros pecados. Para que su amor, su justicia, su santidad
fuese imputada a nosotros, fuese puesta en nuestra cuenta, fuese puesta en nuestra vida. Eso es lo que dice el versículo que acabamos de leer. Y dice acá, Cristo llevó y borró todos nuestros pecados en la cruz. Así que no necesitamos nada más. No necesitamos hacer sacrificios. No necesitamos purgatorios. Porque Cristo es, fue y será suficiente para nuestra salvación. Cristo fue, es y será suficiente para nuestra salvación, amada iglesia. No necesitamos más nada. Por eso sea la gloria, la alabanza y la adoración a Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Vaya rápidamente, hermano. Hechos capítulo 4. Hechos 4. ¿Ya llegó? Hechos capítulo 4, en el verso 12. Vea lo que dice el verso 12. Aquí es como decía aquel dicho, apague y vámonos. Apague y vámonos. Dice el verso 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿En cuántos? En ninguno. No hay ninguno. ¿Por qué cree usted, hermano, que este mundo quiere borrar de la paz, borrar del entendimiento, que no lo publiquen, que no lo digan el nombre de Cristo Jesús? ¿Por qué cree que hay tantos pleitos con eso? No mencione el nombre de Jesús porque se ofende. Es que no hay otro nombre como el de nuestro Señor. No existe otro nombre. Y lo mejor de todo es que dice, no hay otro, dice, y en ningún otro hay salvación. Sigue diciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y que podamos ser salvos. No existe. Santa Teresa de Macorís, nada que ver. El Señor lo bendiga. No existe otro nombre, hermano. Ese es el nombre que la iglesia del Señor debe proclamar. Ese es el nombre que la iglesia del Señor debe predicar. Ese es el nombre que la iglesia debe creer. Y así como Pedro le dijo a Jesús, claro, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el Hijo de Dios. Así usted y yo debemos tener ese valor de decirlo, hermano. Espere, porque estoy perdido, hermano. Ok, ya. No necesitamos más nada. Solo a Cristo. En Él hemos sido revestidos de la justicia de Dios. En Él hemos sido revestidos de la justicia de Dios. La obra de Cristo nos ha sido dada no solo en su muerte, sino en su vida también. Amén. Porque Cristo fue el único que no pecó y así nos enseñó a cómo vivir una vida, amados hermanos, una vida de gloria para nuestro Dios, sometida a Dios el Padre. Cristo nos enseñó. Amén. Entonces, este punto que es solo Cristo. Usted no necesita más nada, solo Cristo. Solamente el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿verdad? El cuarto punto, ¿verdad? Tiene un nombre y dice sola fe. Ya vimos sola palabra o sola escritura, ¿verdad? Sola gracia, solo Cristo. Y el cuarto es solo fe o sola la fe. Romanos capítulo 5, vayamos ahí. Fue que leímos al inicio, ¿verdad? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. Por la fe.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, cuenta la historia que este hombre, Martín Lutero, tenía cansados a los demás monjes que estaban con él en el monasterio. Los tenía aburridos, cansados. ¿Por qué? Porque como él no lograba hallar y encontrar esa paz con Dios, él tenía que confesarse todos los días hasta 10 veces. Y de pronto iban saliendo ahí, dice la historia que de pronto iban saliendo del aparato ese ahí y le decía, uy, espérese un momento, se me olvidaron otros, vamos. Y ya los tenía cansados, porque no lograba encontrar esa paz. No lograba encontrar esa paz para con Dios, ¿verdad? Por eso cuando él lee esto y el Señor le habla a través de su palabra, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Sola fe enseña que somos justificados únicamente por medio de la fe, sin necesidad de obras, solamente por la fe. Solamente por la fe. ¿Por la fe en qué, hermano? ¿Por la fe en qué? Por poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en el sacrificio hecho por Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Por poner nuestra fe y nuestra confianza en ese sacrificio que Él tomó mi lugar. El que debía estar en la cruz no era Él, era usted, era yo, éramos nosotros. Pero Él tomó nuestro lugar. Y Él le dijo, Dios, al Padre Celestial, le dijo, yo voy a pagar. Yo voy a pagar porque yo veo que Johnny no puede ir. Está en número rojo, Johnny. ¿Sí? Romanos capítulo 3. Devuélvase ahí una paginita, nada más. Romanos capítulo 3, versículo 27. Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Por la de la fe. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Aleluya. Amén. Bueno, porque si yo no íbamos a poder pagar ese precio tan alto, no lo íbamos a poder. ¿Cómo puedo ser yo justificado delante de Dios? ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo heredar la vida eterna? Si usted le pregunta a un hombre común y corriente en la calle estas preguntas, él nos va a decir que con ser una buena persona, usted ya clasificó. Con ser una buena persona, ¿sí? Y a veces uno le habla a las personas y de pronto alguien le dice, pero yo no estoy haciendo nada malo, ¿sí? Hace poco fui a hablar con un varoncito aquí, con un varoncito, ¿verdad? Me hizo una gracia porque lo primero que me dijo fue, yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy haciendo nada malo, me dijo. Digo, bueno, pero no volviste a la iglesia. Pero yo no estoy haciendo nada mal. Bueno, pero ¿me explico, hermanos? Automáticamente tendemos a creer que con ser una buena persona voy a ganar el cielo, ¿no? Esa persona que le hacemos esa pregunta nos va a decir, debe ser una buena persona, no debes matar a nadie, no debes robar. El ser humano inventa sus propias normas. El ser humano inventa sus propias normas. Y él piensa que será justificado por ser una buena persona.
Nadie va a ir al cielo por ser buena persona, hermano. Amén. Porque entonces estaría poniendo su confianza no en el sacrificio de Cristo, sino en sus obras. Y nuestras obras no sirven para eso, hermano. No sirven para eso. No sirven. No sirven. Por último, el último punto que quiero compartirles, hermano, se llama: solo a Dios sea la gloria. ¿Ya se aprendió las 5 solas? Número 1, solo Escritura. Número 2, solo por la gracia. Número 3, solo Cristo. Número 4, solo por la fe. Y número 5, perdón, era el número 5, sí, ahora. ¿Sí? Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y dice ahí en Romanos capítulo 11, vaya conmigo ahí un momentito rápido para ir concluyendo, hermano. Si quieren pueden ir pasando, ¿verdad? Capítulo 11 de Romanos, versículo 36, y dice la palabra del Señor: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Amén. Esto nos enseña, amada iglesia, que toda gloria es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. Si vemos todo lo que hemos hablado, es inevitable darle la gloria a Dios. Es inevitable. ¿Por qué? Vea lo que dice el primer punto de solo Escritura. ¿Quién nos regala las Sagradas Escrituras? ¿Quién nos dio y quién nos regaló la palabra de Dios? ¿Quién? Dios, ¿verdad que sí? Entonces, por tanto, solo a Dios sea la gloria. El punto de la gracia. ¿Quién nos escogió salvarnos? ¿Quién escogió salvarnos libres soberanamente antes de la fundación del mundo según su beneplácito? ¿Quién? Dios. Por tanto, solo a Dios sea la gloria. El punto de solo Cristo. ¿Quién decidió enviar al Salvador Jesucristo para entregar su vida en la cruz por nuestros pecados y resucitar poderosamente el tercer día? Dios. Por tanto, solo a Dios sea la gloria, ¿verdad? El punto número 4 de sola fe. ¿Quién labra en nosotros? ¿Quién le dio a Pedro el don de la fe para que confesara públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Por tanto, solo a Dios sea la gloria. Amén. Póngase sobre sus pies, amada iglesia. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Hable con el Señor en esta hora, hermano. Dígale gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Dios, te alabamos, Señor amado. Te bendecimos. Queremos darte las gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque tu amor nos ha alcanzado, Señor. Tu gracia, tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, Dios, para no huir de ti, Señor, sino para que cada día, cada momento, podamos estar firmes delante de ti, Señor, con tu ayuda, con tu gracia,
con tu misericordia, Señor, con tu favor. Porque no es por nuestra fuerza, Señor. No es por nuestra fuerza, Señor. Porque son muy pocas y se acaban rápidamente, Señor. Es por tu gracia, es por tu misericordia. Así que gracias, Señor, en esta hora. Gracias por este tiempo, Señor, y por tu palabra. Que una vez más nos enseña, nos motiva, nos anima, Señor, a poder seguir delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús.